¿Puedes creerlo? Ya estamos a la mitad de febrero. Ya pasaron varias semanas desde el inicio de año. ¿Cómo va tu año? Pregúntale a la persona que está de tu lado. ¿Cómo va tu año? ¿Estás firme en esos deseos que tenías y en esas cosas que pusiste en la lista? ¿Estamos fuertes? ¿Estamos firmes? Hey, siempre tenemos la oportunidad de volver a comenzar, ¿ok? Entonces, si tú estás bien firme, ayúdanos. Pero en este tiempo hemos estado estudiando el libro de Daniel y hemos estado yendo capítulo por capítulo, y el día de hoy termina una sección del libro de Daniel, y aquí es donde vamos a terminar nuestra serie nosotros también, donde es histórico, es narrativo y es muy práctico. ¿Por qué te digo que nos vamos a quedar aquí en el capítulo 6 de Daniel? Porque del 7 en adelante, y esto los puedes estudiar tú, del 7 en adelante es profecía. Del 7 en adelante tú empiezas a ver cómo Daniel, en esa relación que tenía con Dios, tiene estos momentos donde Dios le permite ver cómo va a ser el fin del tiempo, cómo va a suceder. Y para eso, créeme, media hora, 40 minutos que estamos aquí no es suficiente. Entonces estamos preparándonos para hacer una clase en cuanto a eso. Eso va entrelazado con Daniel, eso va entrelazado con Apocalipsis y lo que es los últimos tiempos y lo que habla la escatología. Así que tenos un poquito de paciencia. Vamos a tener eso después, pero como predicación es muy difícil tratar de explicar estos puntos en escasos minutos. Para eso ocupas una buena clase. Por eso terminamos el día de hoy con la narrativa y con la historia y con lo que nos enseña la vida de Daniel. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Daniel es un buen ejemplo. Hemos estado hablando de Daniel y de estar firmes en él. Tenemos que estar firmes en él. Hace un momento cantábamos: Él es nuestra roca firme. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestra roca eterna. Él es el que lo hará otra vez. Es Él y en Él confiamos. Y estar firmes en Él no significa que no va a haber dificultades. Hay dificultades. ¿Cuántos han tenido dificultades esta semana? ¿Cuántos han tenido dificultades esta mañana? Sí, ¿no? Es la vida. Es la vida, es un mundo caído, hay dificultades, pero el estar firmes en Él te da una esperanza diferente. Él es nuestra roca firme. Mira, Salmos 16:8, que es nuestro versículo para este año. ¿Qué dice? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no serás conmovido. No serás conmovido, pero tienes que estar firme en Él. Tienes que estar firme en Él. Si estás parado sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra creencia, sobre cualquier otra persona, créeme, cualquier cosa puede llegar y puede tumbarte. Pero Él es la roca firme y Él es la roca eterna. Para nosotros han sido 6 semanas de estudiar a Daniel. A través de la vida de Daniel ya van más de 60 años. Di conmigo, 60 años. Entre el capítulo 1 y esa caminata de 4 meses, ¿ok? 4 meses desde donde los llevaron a ellos hasta Babilonia. 4 meses caminando y Daniel se mantuvo firme. Mutilado su cuerpo, Daniel se mantuvo firme. Le pidieron comer comida que él no tenía que comer, él se mantuvo firme. Sus compañeros en el horno de fuego, él se mantuvo firme y sus compañeros se mantuvieron firmes. ¿Estás conmigo? En esos sueños tan raros que tuvieron los reyes, en esa mano en la escritura en la pared, aún para decir la verdad a los reyes cuando lo necesitaban, Daniel estuvo firme. Firme ante edictos y ante trampas. Firme ante todo. Firme en Él, con una identidad intacta.
Pero en este capítulo 6, todavía Daniel tiene una oportunidad más a sus 86 años. Di conmigo, 86 años. A sus 86 años, él todavía tiene una oportunidad más de estar firme en lo que él es y en lo que él ha creído. Y ahora dile a la persona que está a tu lado, tú también tienes esa oportunidad de estar firme. Y mira, Daniel 6 dice Daniel en el foso de los leones. Y esta es una de las historias, yo creo que si pudieras ponerle un número, yo creo que es de las número 1, yo creo que se pelean ahí entre Zaqueo, entre Jonás y entre Daniel, por cuál es la historia que más se enseña en la escuela bíblica, en la escuelita de los niños, ¿no? Siempre, si tú estuviste en la iglesia de chico, siempre esta era una de las historias favoritas y es algo muy, muy impresionante. Daniel en el foso de los leones. Entonces vamos a empezar en el versículo 1 porque nomás tengo 2 horas. Si estás aquí por primera vez, eso fue un chiste. Si no estás aquí por primera vez, de todas maneras fue un chiste. Nunca vamos a hacer eso aquí. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120. ¿Cuántos? 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Superior a estos sátrapas y gobernadores. Porque había en él, ¿qué había en él? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falla, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Qué acabamos de leer? Daniel era un hombre ejemplar. Di conmigo, ejemplar. Daniel era un hombre ejemplar desde el momento en el que fue traído cautivo, y él fue firme en sus decisiones hasta que tenía 16, 17 años, hasta estos 86 años, él sigue siendo un hombre de un buen testimonio. Una de las frases que más me ha encantado escuchar en algunos de los entrenamientos y en las cosas que nos han dicho ha sido que el mismo rey y el mismo Dios con el que empezaste sea el mismo Dios con el que terminaste. La misma decisión que tomaste algún día de seguirle a Él sea esa decisión firme por toda tu vida y nunca cambie, y puedas llegar a decir: el Dios con el que empecé fue el Dios con el que terminé. Eso podía decir Daniel, pero eso solo puedes decirlo cuando estás firme en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero mira, qué hermoso que el mundo reconozca que hay un espíritu superior. Qué hermoso que el mundo reconozca que hay un espíritu superior en ti. ¿Cómo se comportaba Daniel? ¿Cómo hablaba Daniel? ¿Qué hacía Daniel para que al final de cuentas el mismo rey dijera: definitivamente él tiene algo diferente a los demás? ¿Qué es eso? Es un espíritu superior. Él está orando a su Dios. Yo creo que es eso. Ahora la pregunta es para ti. No voltees a ver a nadie. Pero la gente nota en ti que hay un espíritu superior. Tus decisiones y las cosas que tú estás haciendo hacen que las personas miren un espíritu superior en ti. Al menos eso es lo que deseamos, ¿no es cierto? Eso es lo que le pedimos a Dios cada día, que seamos diferentes a lo que todo el mundo está haciendo, y no nomás por ser diferentes, sino porque somos llamados a ser la sal y a ser la luz en este mundo, en esta tierra. Pero entonces Daniel se comportaba de una manera que daba honra a Dios, al punto que todo el reino no podía encontrar una falla, una sola falla. No quiere decir que Daniel era perfecto, ¿ok? Pero en 60 años en el reino, él nunca tuvo una situación en la que él tomó dinero para él, o él perjudicó a alguien a propósito, o él trató mal a alguien, o buscó el bien para él mismo. Él no tenía ningún
vicio. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ningún vicio. Ningún vicio. No se aventaba toda la noche viendo Netflix. No había celular, vas a decir. Pero mira, ¿cómo demuestras que hay un espíritu superior en ti con tu testimonio? Con la manera en la que tú vives y las decisiones que tú estás tomando. Me encanta esta manera en que la pone un comentarista. Simplemente no había esqueletos en el armario de Daniel. Sus enemigos examinaban su vida y no hallaban nada para atacar. Así que, ¿qué? Tuvieron que inventarse algo. Y esto me volaba a mí la cabeza cuando estábamos leyendo esto y cuando estábamos estudiando esto. Me volaba la cabeza porque, bueno, mira lo que dicen los hombres. Entonces, versículo 5, dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él, ¿qué dice ahí? En relación con la ley de su Dios. Este compa no ha hecho nada malo. ¿Cómo podemos hacer para inventarnos algo que lo perjudique, pero que tenga que ver con su Dios? Y me llama mucho la atención que para ellos que no conocían las tradiciones de Daniel, para ellos que no conocían ni habían sido parte de la cultura judía ni nada por el estilo, yo quiero creer que tuvieron que ir a buscar, pues a ver cómo podemos hacerle para hacer que Daniel caiga, haciendo que sus adversarios fueran a buscar de Dios de alguna manera, ¿no? ¿Qué están haciendo tus adversarios a ti cuando no encuentran algo por qué acusarte? Que si nos acusan de algo sea de nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que buscar algo en su relación con Dios? Hay que atacar su relación con Dios. Estamos hablando de estar firmes en Él. Y me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que las personas, lo escribía de esta manera: el mundo tal vez no entiende la relación que tenemos con Dios, pero sí se preocupa por cómo un cristiano se comporta. ¿Entiendes esto? Las personas, ¿alguna vez te han dicho, uy, eso que eres cristiano? Pues qué andabas haciendo, ¿no? Pero bueno, esto ya es otra conversación. Pero, hey, le gritaste a tu hijo, hey, te peleaste con tu esposa, hey, pasó algo en el trabajo y no reaccionaste de la mejor manera. Sí, todos tenemos esos momentos. Y siempre hay alguien que dice, uy, y el domingo estabas en la iglesia. Uy, y eso que eres cristiano. No entienden nuestra relación con Dios. No entienden la manera en la que vivimos y la gracia que Dios nos da. Pero sí son muy buenos para decir, sí saben cómo tenemos que comportarnos, ¿no es cierto? Y yo digo, si lo saben, ¿por qué no lo hacen también, no? Pero Dios está trabajando en sus vidas. Pero me llama mucho la atención que estos hombres dijeron, vamos a encontrar algo malo en su relación. Vamos a inventarle algo. Y vamos al versículo 6 rápidamente. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Se venía una conspiración, se venía un complot en contra de Daniel. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes. Le da la descripción de por lo menos 5 personas importantes en el gobierno que habían platicado, se habían puesto de acuerdo, y dice: por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué estaban haciendo? Tú lo lees ahí, suena muy simple. Pero ¿qué estaban haciendo estos hombres? Obviamente Daniel, siendo uno de los principales, no tuvo nada que ver en esta. No lo consultaron a él para este edicto. Mencionaron a muchos otros, pero Daniel no estaba ahí. Fueron a espaldas de Daniel, le dijeron esto, le dijeron que lo hicieran de esta manera. Pero ¿qué están diciendo? Oh rey,
oh rey, rey Darío, para siempre vivas, rey. ¿No eres tú el hombre más poderoso de todo el mundo? ¿No eres tú el rey sobre todos los reinos de este mundo? ¿No eres tú? Y le endulzaron el oído. Y como todos los reyes en aquel tiempo, como todos los reyes en esos momentos, el orgullo a tope. ¿Sí es cierto? Soy el rey de toda la tierra. ¿Por qué alguien tendría que estar pidiéndole algo a otra persona que no sea yo, si yo soy la persona más poderosa del mundo? Bueno, rey, entonces que nadie le pida nada, ni a Dios ni a hombre, que no sea a ti. Y el que lo haga, ¿cuál era la consecuencia? ¿Cuál era la consecuencia? El pozo de los leones. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no sea revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Una vez que la ley pasaba, una vez que era firmada por el rey, ni el mismo rey podía cancelarla, y por eso traían mucha prisa. Fírmala, confírmala, listo, vamos a darle, que nadie le pida nada. Oh rey, tú eres lo máximo. Y este hombre no se dio cuenta. Para ti y para mí es muy fácil darnos cuenta por lo que estamos leyendo. Pero el rey en ese momento no se daba cuenta que estaba siendo parte de una trampa. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Y qué pasó? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Por qué no me ayudas a leer esta última parte? Como solía hacer antes. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es el versículo más importante o que más me puede enseñar en este capítulo? Y créeme que hay varios versículos que son muy poderosos. Para mí este versículo es el que nos enseña a ti y a mí cómo debemos de vivir nuestra vida. Si tuvieras que concentrarte en un versículo, vamos a concentrarnos en este por un momento. ¿Qué está diciendo? Hay malas noticias. ¿A quién le gustan las malas noticias? A nadie le gustan las malas noticias. A nadie nos gusta que vengan con malas noticias. A nadie nos gusta pasar por situaciones difíciles. Y al final vamos a tomar un momento para orar. Hay necesidades en la casa. Y vamos a tomar un momento para orar por esas necesidades. Creemos en el poder de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en la importancia de la oración. Pero cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones difíciles, tenemos dos opciones. Dos opciones muy, muy claras. Y créeme, estamos a punto de cumplir 10 años de pastores en este lugar. Y hemos visto cómo reaccionamos como seres humanos. Y solo hemos visto dos opciones. Cuando viene un problema difícil, cuando viene un diagnóstico malo, o te acercas más a Dios o te alejas de Dios. ¿Cuál crees que deberíamos de tomar? Pero muchas veces lo que decimos, no nos damos cuenta que son oportunidades para nosotros crecer espiritualmente. Son oportunidades para nosotros para depender totalmente de Dios. Muchas veces decimos, no, es que esto no se vale, Dios, no puedo yo con esto. Y mira, me encanta, y la clave para mí en este capítulo, la clave para mí de Daniel 6 es que las malas noticias, ojo, las malas noticias, este decreto no cambió en absoluto el hábito que Daniel tenía de orar todos los días, 3 veces al día. Hey, te van a matar si sigues orando de esa manera. Bueno, yo creo en Dios.
Tengo 60 años en este reino viendo cómo Dios me ha librado a mis amigos del horno, me ha dado la definición de sueños. He visto cómo Dios se ha movido. Tú has visto cómo Dios se ha movido a través de la oración. Vale la pena estar firmes en Él. Y entonces para muchos esta idea de Daniel puede ser como hasta retadora y radical, ¿no? Yo voy a ir, a mí no me importa, yo le voy a faltar. No, eso era lo que él hacía. Y no porque alguien estaba dando una amenaza, eso iba a cambiar. Yo soy el que soy. Mi identidad no cambió hace 60 años, no cambió hace 50, 30 o 20 y no va a cambiar ahorita. Dios no cambia, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué yo voy a dejar de adorarle? Y entonces recibe esta noticia. Pero él me encanta. ¿Cómo oraba Daniel? Las ventanas abiertas, de rodillas, hacia Jerusalén. Pero dice que daba gracias. ¿Le has dado gracias a Dios aún en momentos difíciles? ¿Le has dado gracias a Dios aunque las cosas no están yendo al 100? Y muchas veces decimos, pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios porque estoy enfermo? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios porque está pasando esto? Obviamente no le estás dando gracias a Dios porque estás enfermo o porque recibiste una mala noticia. Le estás dando gracias a Dios porque tienes la esperanza de que tienes salvación y vida eterna. Ya lo demás es extra. Ya lo demás es extra. Lo que Él te regale ya te dio lo más importante, que es la salvación, y te dio la vida eterna. Si tú tienes ese punto como referencia, créeme, siempre podrás estar agradecido. A todos nos encanta poder decir Filipenses 4:13. Estoy seguro que te lo sabes de memoria. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, dilo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una declaración tan hermosa, Filipenses 4:13. Pero para poder llegar a Filipenses 4:13 tienes que pasar por Filipenses 4:6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones y vuestras oraciones y vuestros ruegos con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es una de las oraciones y es una de las recetas más hermosas que te encuentras en la Biblia. Pero Daniel nos está modelando ahí, aún en momentos difíciles. Dios Padre, como suelo hacerlo, yo estoy viniendo aquí, te estoy dando gracias porque tengo un día más. Te estoy dando gracias por lo que está pasando en el reino. Te estoy dando gracias porque puedo abrir las ventanas de mi casa. Te doy gracias porque puedo orar hacia Jerusalén. ¿De dónde viene esta idea de orar hacia Jerusalén? Si tú me sigues un poquito, Primera de Reyes, capítulo 8, en específico el versículo 44 y 45, dice: si tu pueblo, está Salomón escribiendo esta parte, y dice: si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro, escucha esto, con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué. Está hablando de Jerusalén. Mira lo que dice el versículo 45: tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Quiere decir que Daniel, por los últimos 60 años, él entraba a su casa, abría las ventanas y él oraba y daba gracias a Dios. No estoy ahí, no estoy en Jerusalén, pero hoy puedo voltear hacia allá y dar gracias a Dios. Su identidad nunca cambió, él siempre estuvo firme en él.
¿Estás conmigo todavía? Pero muchas veces viene pereza, viene miedo, viene vergüenza. Y ese es el lado de la moneda donde te acercas a Dios. ¿Qué pasa con el lado de la moneda donde caminas lejos de Dios y donde la oración disminuye cuando el problema y el diagnóstico no está a nuestro favor? Hemos visto que mucha gente dice, de verdad, matrimonios que están pasando por situaciones difíciles, y te lo voy a decir de esta manera: lo único que dejan es la iglesia. Lo único que dejan es la iglesia. No estoy diciendo que dejan a Dios, pero estoy diciendo dejan la iglesia. En momentos difíciles, la primera opción siempre es dejar la iglesia. Y si te digo algo, te doy un consejo: la iglesia, cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, necesitamos a nuestra familia en Cristo. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, necesitamos las manos y los pies de Jesús, que somos tú y yo, para ayudar a levantar a nuestro hermano, a nuestra hermana. ¿Amén o no amén? Pero entonces tenemos dos opciones: o nos agarramos de Dios y seguimos adelante, y para mí la otra ni siquiera es opción. Tienes que mantenerte firme en los momentos difíciles. Sigue adelante. Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile: sigue adelante. Él estaba con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, arrodillado 3 veces al día, oraba y daba gracias. Entonces, versículo 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y me llamaba mucho la atención porque en ese momento era como que lo hallaron. Ajá, pues ya sabían qué estaba haciendo todo el tiempo. No fue una sorpresa para ellos. No es como que a ver si lo agarramos orando. Ellos sabían a qué horas, ellos sabían cómo, ellos sabían en dónde estaba orando. Daniel no se estaba escondiendo. No iba a ser una sorpresa que se lo encontraran orando. Él lo estaba haciendo como solía hacerlo. No te olvides, no te olvides, no te olvides lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha hecho a través de ti. Sigue haciendo lo que solías hacer. ¿Cuántos dicen amén? Mira, versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, que sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces, versículo 13, respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Yo creo que no había nadie que respetara más al rey Darío que Daniel, y ahora lo estaban acusando de que no respetaba al rey. Oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Me llama mucho la atención esta idea de no te respeta a ti. Los que estaban haciendo un complot y engañando al rey estaban acusando a alguien, ¿no? Versículo 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, se puso triste y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. En este momento se da cuenta el rey y dice: ya la regué. No me di cuenta que esto era una trampa. No me di cuenta que en realidad todo lo que hicieron era para hacerle daño a uno de los mejores que tengo en el reino. Y empieza a buscar: ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? No, esto tiene tu sello y no puedes cancelarlo. Esto tiene tu sello y no hay nada que puedas hacer. Tiene que suceder. Tiene que suceder. Entonces, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: ¿puedes leer esto conmigo? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre.
Había una esperanza en el rey. Había una esperanza que tenía el rey. He escuchado del horno de fuego. He escuchado de los sueños que se han interpretado. He escuchado que hay un Dios al que tú sirves que es muy poderoso. Ojalá y que te libre. Pero esta idea de lo echaron en el foso de los leones, quiero pintarte esta imagen. Este era un hombre de 86 años. Yo no sé qué tan profundo estaba ese hoyo donde estaban los leones, pero no es como en la escuelita dominical que me enseñaron que él bajó por unas escaleras y se sentó ahí con los leones a esperar a que se lo comieran. Dice que lo echaron, lo aventaron desde esa altura, lo aventaron, él cayó ahí adentro. Cualquiera de nosotros que no tenemos 86 años nos avientan de cierta altura y al otro día andamos así, ¿no? O nomás yo. Pero quiero que pongas esa imagen en tu mente. No era un trato gentil. Eso era una pena de muerte. No estaban tratando a Daniel con compasión. No estaban él estaba faltando a la ley de ese momento. Lo echaron. Ahorita vamos a regresar a este punto. Lo aventaron literalmente. Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Puedes ver la tristeza, ¿no? Puedes ver la tristeza de alguien con quien él tenía una relación, de alguien con quien él platicaba, de alguien que lo aconsejaba, y puedes sentir por mi culpa, por no revisar bien, por no preguntar bien, ahora di esta orden. Y ahora él está en el palacio más importante en su momento. Él es el rey más importante en ese punto de la historia. Yo creo que su habitación real estaba lujosísima. Tenía todo lo que él necesitaba y hasta más de lo que necesitaba, ¿no? No sé qué él tenía por ahí de comer, no sé qué tenía. El chiste es que se le fue el sueño. Él no pudo dormir, él no pudo descansar. Y ahorita quiero que veas el contraste tan grande. El rey pues se levantó muy de mañana, pues ni siquiera pudo dormir. En cuanto salió el sol, los primeros rayos del sol, él sale corriendo y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Vamos, lee esta parte conmigo. ¿Te ha podido librar de los leones? Y se quedó un silencio, ¿no? Todos los que estaban alrededor estaban esperando. ¿Qué está esperando el rey? ¿Quién le va a contestar? Pues si cuántos leones hay allá adentro. Pues si cayó allá adentro, aun si no se lo comieron, ya no sobrevivió esa caída. No sé qué es lo que se estaba preguntando toda la gente alrededor. Sin embargo, de adentro de ese hoyo, de adentro de ese pozo, sale una voz y dice: oh rey, vive para siempre. Quizá cuando Daniel iba cayendo, él oró el Salmo 22, versículos 21 y 22, dice: sálvame de la boca del león. Por si tú no sabes, la palabra de Dios tiene una oración para cada situación en la que tú te encuentras, aún cuando te están aventando un pozo de leones. Pero imagínate, el rey estaba en su palacio preocupado, mientras Daniel estaba con los leones. Mira lo que le dice, versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y quiero que pongas este contraste que a mí me encantaba. Está el rey en su palacio lujoso,
no sé, sus sábanas de seda o no sé de qué sería. Tenía lo mejor de lo mejor, todo cómodo, pero no pudo dormir porque estaba preocupado. Tienes a Daniel, que mira que el ángel baja, cierra la boca de los leones y él duerme bien tranquilo hasta que llega el rey en la mañana y le dice: ¿estás vivo? Esa es la tranquilidad que te da el mundo, y los lujos que te da el mundo no te dan la paz que Dios te puede dar. Así estés en lo más lujoso de lo lujoso, va a haber algo que te quite la tranquilidad. Y muchas veces, aunque estés en el pozo de los leones, en la situación más difícil, sabes que el ángel de Jehová está contigo y sabes que Él va a cerrar, Él va a cuidarte, Él va a caminar contigo y no tienes de qué preocuparte. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas son las cosas que van a ser añadidas a nosotros. No solo eso, sino que aún dándote un guiño a lo que pasa en este capítulo 6 de Daniel, en el libro de Hebreos. Nos habla en el capítulo 11, donde habla de los héroes de la fe. ¿Cómo dice esta palabra? Por la fe taparon bocas de leones, hablándote de ese momento de Daniel en el foso de los leones. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. Escucha esto, ¿qué dice ahí? Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Lo aventaron, durmió con los leones y ninguna lesión para un señor de 86 años, ¿ok? Ahí está otro milagro. Pero versículo 24 dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron, ¿qué? Todos sus huesos. No era que los leones no tenían hambre, fue que Daniel confió en Dios. Y mira, me encantaría terminar con esto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos. Y yo no sé si tú recuerdas este domingo cuando hablamos de Nabucodonosor mandando un mensajero. Ahora hay un nuevo mensaje del rey. Muchísimos años después, ahora este rey Darío envía un heraldo. Pero ojo, el rey Darío no tuvo que pasar 7 tiempos de locura. El rey Darío no tuvo que pasar por circunstancias difíciles para entender el poder de Dios. Él fue sabio. Él miró el poder de Dios a través de la vida de Daniel y él dijo: yo tengo algo que tengo que reconocer. Y así va a haber personas que miran cómo entras y sales del pozo de los leones y van a ver tu testimonio y van a decir: no hay manera en que no pueda reconocer que Dios es grande, Dios es fuerte y Dios es todopoderoso. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te digo esto? Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. ¿Qué les dijo? Paz os sea multiplicada. De nuevo, lo que Daniel hizo y las decisiones de Daniel trajeron paz para toda la tierra. Imagínate eso. Tu testimonio y las acciones que tú estás tomando y la manera en la que estás firme en Dios, créeme, va a traer paz a los que están a tu alrededor, a tu ciudad, a tu comunidad y en todo lugar donde tú estás. Mantente firme en Él. Mira, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, que dice, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio, ¿qué dice? Perdurará para siempre, hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Yo quiero imaginarme lo gozoso que él estaba en ese momento. Yo quiero imaginarme presenciar ese milagro y decir: no hay duda alguna, no hay duda alguna. El Dios de Daniel es el Dios verdadero. Ahora, el rey Darío no necesitó experimentar en propia carne para poder decir: yo creo que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios altísimo y que hay un Dios que su reino durará para siempre. Pero quiero llevarte al principio otra vez. Después de 60 años sirviendo en Babilonia, Daniel seguía firme en su identidad, en lo que él había creído, y con el Dios con el que comenzó es el Dios con el que estaba terminando. Esa debería ser nuestra meta. Al Dios al que le dije que sí, es el mismo Dios con el que quiero terminar mi vida. Y te voy a pedir que te pongas de pie por un momento. Dice el versículo 28: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y tú puedes ver aquí, en Daniel 6, tú puedes ver un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo de Cristo? No es que Cristo, y tienes durante todo el Antiguo Testamento, tienes lugares en donde sí se miró a Cristo como el ángel de Jehová, pero hay personas que son el tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Nos están enseñando lo que Cristo iba a pasar a través de sus vidas. Y mientras los muchachos se acomodan, quiero decirte: un hombre sin culpa, fiel a Dios en todos sus caminos, un hombre destacado por la oración, fue enviado a la muerte por los celos de quienes querían evitar su exaltación. ¿A quién te recuerda eso? Daniel y Jesús. Fue condenado a muerte por la conspiración de sus enemigos y la ley del país, y lo arrojaron a una habitación de piedra destinado a ser su tumba. ¿A quién te recuerda eso? Daniel y Jesús. Se hizo rodar una piedra sobre la abertura, pero con todo su poder y ferocidad, la muerte no podía tocarlo. ¿A quién te recuerda? Daniel y Jesús. Una mañana se quitó la piedra, salió victorioso, glorificó a Dios, los paganos honraron a Dios y sus enemigos fueron juzgados. ¿A quién te recuerda? Y a través de toda la palabra de Dios nos lleva a este momento de Jesús. Nuestra esperanza está puesta en Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y te voy a pedir que cierres tus ojos por un momentito. Y cantábamos hace un momento: mi esperanza está en Jesús. Pero hoy yo te digo, tenemos que estar firmes en Él, en lo que hemos creído, en la decisión que hemos tomado de decirle sí a Él y caminar con Él. Pero el día de hoy yo sé que hay momentos difíciles. Decíamos hace un momento, ¿no? ¿Quién tuvo problemas esta semana? ¿Quién tuvo problemas esta mañana? Todos estamos pasando por circunstancias difíciles, pero tenemos la oportunidad de creerle al único y suficiente Dios, al único y sabio Dios. Tenemos la esperanza de que no estamos solos, y tenemos la esperanza de que, como dice su palabra, estas tribulaciones temporales no se comparan a la gloria que Dios tiene preparado para nosotros junto a Él.
Dios en su grande amor envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo en obediencia fue a la cruz y murió una muerte horrible. Pero al tercer día esa piedra fue quitada, esa piedra fue movida y resucitó de una manera gloriosa. Y eso nos da entrada a ti y a mí, al Padre, a tener paz para con Dios. Y en eso descansamos. Si tú el día de hoy tienes una petición de oración, si hay alguna circunstancia o algo que está pasando alrededor de tu familia o de tu vida, y tú quieres pedirle a Dios esta mañana, esta tarde, levanta tus manos bien alto. Es una señal de te necesito, Dios. Es una señal de me rindo a ti. No hay nadie más que pueda ayudarme. Y dice su palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esa petición que tú tienes en tu corazón, preséntala delante de Él. El altar está abierto si tú quieres pasar ahí en tu lugar. Los muchachos van a guiarnos en este momento de adoración. Abre tu corazón a Él. Abre tu corazón a Él.